Despierta, cristiano, despierta, y escucha la voz del Salvador, que desde el cielo derrama bendiciones, brindándonos a todos salvación. A Él oír, en Él confiar, Él ha vencido al mundo y tú también vencerás. Bendiciones, amados amigos y hermanos, nuevamente compartiendo esta maravillosa palabra que es el alimento espiritual, es la palabra que nos fortalece y nos da ese aliciente para continuar en la vida cristiana. Muchas gracias a los hermanos que comentan, que me escriben, que me saludan, que me desean muchas bendiciones. Yo, la verdad, les amo en el amor del Señor, como el Señor lo manda. Amaos los unos a los otros. Así que me alegra bastante que muchos hermanos me felicitan, me escriben y eso me anima. Para mí eso es un apoyo espiritual, porque Dios está respaldando su palabra más que nada. En Efesios, el capítulo 5, el versículo 14. Tal vez lo hemos leído, tal vez no lo sabemos de memoria. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Una palabra que el apóstol escribió en su carta a los Efesios, motivando a los creyentes de aquella época y hoy a nosotros, acerca de las vivencias cristianas. Por lo menos dice que debemos ser imitadores de Dios, que debemos ser hijos de luz, ¿sí? Que debemos estar apartados de toda inmundicia, de toda fornicación, que en nuestro vocabulario no deben haber palabras deshonestas. Eso es un recuento de lo que dice, y sería bueno que nos detengamos a leer todo el capítulo de la epístola a los Efesios, porque nos habla de muchas cosas que realmente nosotros pasamos por alto. Las iglesias hoy en día se están llenando de personas que asisten y que ocupan una banca, ¿sí? Les gusta mucho cantar, ahí donde hay bulla, donde hay instrumentos, ahí va la gente y brincan, ¿cierto? Pero realmente el cristianismo, vivir la vida cristiana, no es eso. Hoy en día las gentes solamente asisten a una iglesia y muchas veces ni oran. Me he dado cuenta que incluso los del grupo de la alabanza no oran. Cuando la reunión se está terminando y el pastor o el evangelista está ministrando o trata de ministrar, pues los músicos tapan con su música la ministración y no permiten. Mira, hay algo que me he dado cuenta mucho, es que se ha dejado de ministrar al Espíritu Santo. Y da tristeza, porque yo recuerdo en algunos años atrás donde cantábamos un coro de adoración, de los lentos, de los que uno levanta las manos y alaba y adora a Dios. Y resulta que nos quedábamos en ese coro porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, empezaba a ministrar nuestras vidas. Y entonces empezaban algunos a hablar en lenguas, otros se caían al piso por esa unción del Espíritu Santo.
Y nosotros como músicos pues teníamos nuestro repertorio organizado, pero todo eso se iba abajo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tomaba el control. Dios tomaba el control de esa reunión, de ese culto, y todos terminábamos quebrantados, llorando, y durábamos media hora, 40 minutos y a veces hasta una hora, adorando a Dios, llorando, gimiendo delante de la presencia, recibiendo la unción del Espíritu Santo. Hoy en día es todo muy matemático. Ahí son 3 coros de adoración y 3, 4 de alabanza, y entonces viene la predicación, y en la predicación se habla de las bendiciones de Jesús y se habla de lo que Dios nos va a dar y nos va a bendecir, pero nunca profundizamos lo que significa un cristiano, cómo debe vivir un cristiano. Nunca le damos el tiempo para que Dios actúe en nuestras vidas, sino todo es así ya hecho y termina en hora y media, en 2 horas y para la casa, y muchas veces se sale más vacío el corazón que cuando entró, porque no hay realmente esa unción del Espíritu de Dios en el creyente. Por eso dice aquí el versículo 14, despiértate tú que duermes. La iglesia está dormida. Hay un adormecimiento en el cristiano. Ya no hay ese amor por predicar, por hablar de Cristo, por hacer la obra de Dios. No hay. Nadie siente hacerlo. Simplemente asistir, ocupar una banca y que el pastor me vea que hoy fui y que ahí estuve. Sí, pero muchas veces no adoró a Dios. Muchas veces no sintió la presencia de Dios porque no hubo ese momento. En las conferencias que yo he recibido en el transcurso de la vida cristiana, se dice que uno tiene que darle tiempo al Espíritu de Dios que se manifieste en nuestras vidas. Y eso no es automático. Eso no es después del segundo coro de adoración y después del tercero. No. El creyente debe disponer de un tiempo de adoración, de diálogo hacia Dios. Pero también debe tener un espacio de silencio para que Dios hable. Sin embargo, nosotros, ¿en qué momento le damos tiempo para que el Señor hable? Siempre decimos que Dios nos habla en la predicación, y eso es verdad. Y habla a todo el mundo, y a algunos les cae la palabra, a otros tal vez no. Pero ese no es el tiempo que Dios quiere que nosotros dispongamos. Es un tiempo de silencio, un tiempo de consagración, un tiempo de humillación, de inclinarnos delante de Dios y de esperar que Dios hable a nuestras vidas. Eso ya hoy no existe. Hoy ya todo está programado. Los coros que se van a cantar, con los que vamos a terminar, y si el predicador va a ministrar, entonces le vamos a cantar con este. Yo recuerdo cuando nosotros en la iglesia había un ministro y entonces él empezaba a ministrar. Y a mí personalmente, un ministro me regañó. Porque inmediatamente uno, como el músico, empieza con el piano a hacer el acompañamiento y el predicador me dice: pare, hermano, yo no le he dicho que toque. Es tiempo para que Dios obre en nuestras vidas, decía él. No quiero música, no quiero bulla, no quiero voces. Vamos a destinar estos minutos
para que Dios hable a nuestro corazón en lo más profundo de nuestra vida. Y así terminó la reunión sin la bulla que nosotros como músicos hacemos. Despiértate, tú que duermes. Un adormecimiento existe en la iglesia. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estamos a veces sumidos en las costumbres de la vida cristiana, porque es que eso también se vuelve un costumbrismo y no una vivencia. La vida cristiana debe ser algo que sale de nuestra vida, que refleja a otros ese cristianismo. La adoración debe salir de nuestro corazón muy espontánea, no debe estar programada. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Debemos despertar porque estamos dormidos. Debe haber ese nuevo amor o ese primer amor cuando queríamos alabar a Dios, cuando sentíamos alabar a Dios, cuando queríamos ir a predicar. Yo recuerdo en mis adolescencia, digámoslo así, allí que nos daban unos tratados, una literatura, y teníamos que repartirla, nos daban algo así. Y no era botarla por debajo de las puertas, era entregarla personalmente y decirle a una persona: Cristo te ama y quiere salvar tu vida. Eso nos enseñaron y eso fue la escuela que yo aprendí, que había que servir a Dios. Y el énfasis que más se tenía era el amor hacia el prójimo. El que está ahí al lado, ese vecino, se está perdiendo porque no conoce a Cristo y no tiene segura su salvación. Nosotros la conocemos, la salvación, ¿verdad? Entonces tenemos la palabra y tenemos que ir a ese vecino que se pierde, a ese borracho que le pega a la esposa cuando llega, y nosotros escuchamos porque es nuestro vecino. A él, cuando esté en sano juicio, cuando no tenga los tragos en la cabeza, decirle: Cristo te ama y quiere cambiar su vida. Levántate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Necesitamos despertar, amados amigos y hermanos. Usted que conoce la palabra, ayúdeme a motivar a otros para que despertemos, para que trabajemos en la obra de Dios, para que busquemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida y que podamos llenarnos y revestirnos del poder que Dios tiene para dar a nuestras vidas. No les quito más tiempo y les dejo la inquietud. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé fuerza y sabiduría para vivir un cristianismo real, que es que se somete a Dios, que alaba a Dios, que busca de Dios, que se humilla delante de Dios. Es ese cristiano, es el que Dios quiere, no el que ocupa una banca y el que llega solamente a saltar, a brincar, para que lo vean. De eso sí que hay, y mucho. Dios te bendiga. Despierta, cristiano, despierta y escucha.